Gracias. Gracias. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es martes 16 de julio de 2013. Por supuesto, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a tener el gran privilegio de conversar con un cantante muy talentoso. Él es Juan Rivera, que viene a anunciar su nuevo disco apropiadamente titulado Oveja Negra. Juan Rivera, hermano menor de la fallecida, legendaria ya Jenny Rivera. No se lo pierdan, va a estar en un momento con nosotros. Antes y brevemente, seguimos todavía mirando con bastante fascinación las ramificaciones del caso George Zimmerman, que el sábado pasado fue absuelto. 6 mujeres que integraban el jurado hallaron a Zimmerman no culpable. No culpable nunca es lo mismo que inocente, pero no culpable de los cargos de asesinato y homicidio involuntario del joven afroamericano Trayvon Martin. En CNN, en inglés, el muy prestigioso periodista Anderson Cooper logró una proeza, lo que parecía imposible. Logró entrevistar a una de las 6 mujeres que integraron el jurado y que pusieron en libertad a Zimmerman. Ella no mostró su identidad, prefirió ocultarse comprensiblemente, pero la entrevista es muy reveladora y hemos escogido algunos fragmentos o extractos de esa conversación entre Cooper y la jurado, una de las 6 mujeres. Todas eran mujeres, las integrantes del jurado, 5 de la raza blanca y una hispana, que unánimemente absolvieron a George Zimmerman. Ella era la jurado B37. En esta entrevista con Anderson Cooper, ella nos va a explicar por qué no quiso condenar a Zimmerman. Lo primero y muy significativo es que, en opinión de ella, el principal testigo que hizo mella o que influyó en el punto de vista de las 6 señoras del jurado fue un investigador de la policía, según el cual, o a tenor de quien, las declaraciones de Zimmerman eran verdaderas. Veamos. Did you feel, a lot of the analysts who were watching the trial felt that the defense attorneys, Mark O'Mara, Don West, were able to turn prosecution witnesses to their advantage? Chris Serino, for instance, the lead investigator. Did he make an impression on you? Chris Serino did. To me, he just was doing his job. He was doing his job the way he was doing his job, and he was going to tell the truth regardless of who asked him the questions. So you found him to be credible? I did. Very credible. When he testified that he found George Zimmerman to be more or less and overall truthful, did that make an impression on you? It did. It did. It made a big impression on me. Why? Because he deals with this all the time. He deals with, you know, murder, robberies. He's in it all the time. And I think he has a knack to pick out who's lying and who's not lying. Interesante. En otro pasaje de la conversación con Anderson Cooper, ella, cuya identidad, cuyo nombre ignoramos y cuyo rostro desconocemos, dice, y no lo duda, lo dice con énfasis tranquilo, que la voz de quien pedía socorro, auxilio, aquella noche lluviosa de febrero del año pasado, en que murió Trayvon Martin, la voz, dice ella, era de Zimmerman. You had the parents of Trayvon Martin testifying. You had the family of George Zimmerman, friends of George Zimmerman testifying about whose voice it was in the 911 call. Mm-hmm. Whose voice do you think it was in the 911 call? I think it was George Zimmerman's. Did everybody in the jury agree with that? All but probably one. Bueno, esto es muy importante porque si 5 de las 6 mujeres del jurado creyeron que la voz de quien pedía desesperadamente, agónicamente ayuda era la de Zimmerman, entonces tenía lógica suponer lo que ellas supusieron, y es que a Zimmerman lo estaban agrediendo y que el joven que murió, Martin, era quien había agredido al vigilante particular Zimmerman. En el relato de la jurado, de ella, efectivamente
Esa es la composición gráfica que ella hace, que Trayvon Martin agrede a Zimmerman y lo sujeta violentamente desde arriba y lo golpea contra el pavimento. And what made you think it was George Zimmerman's voice? Because of the evidence that he was the one that had gotten beaten. So you think because he was the one who had cuts, had abrasions, he was the one getting hit, he was the one calling for help? Well, because the witnesses of John Good saw Trayvon on top of George, not necessarily hitting him because it was so dark he couldn't see, but he saw blows down towards George. And he could tell that it was George Zimmerman on the bottom. He didn't know who it was, but he knew what they were wearing. De manera que ella, que además seguramente representa el punto de vista, la opinión de las 6 mujeres del jurado, decidieron creer que la voz de quien pedía socorro era de Zimmerman y decidieron creer que era Trayvon Martin quien estaba sujetándolo desde arriba y golpeándolo, lo que, en opinión de ella, justificó que Zimmerman, en legítima defensa, disparase contra Martin. Anderson Cooper la presiona un poco más y la conmina a decir si en efecto estaba segura de que la voz era de Zimmerman. Recuerden que en el juicio los padres de Martin, el hermano de Martin, dijeron que la voz era del fallecido Martin. A su turno la madre de Zimmerman dijo que la voz correspondía a Zimmerman, de manera que había una contradicción en los testimonios, pero ella dice que sí, que está segura que la voz era de Zimmerman. But you were sure it was George Zimmerman's voice? I was sure it was George Zimmerman. And everybody else in the jury was? Except for that one person? I think so. I think they were. I don't think there was a doubt that everybody else thought it was George's voice. En otro punto de la entrevista, muy reveladora, la señora, miembro del jurado con el número B37, dice que Zimmerman actuó noblemente, con buenas intenciones y tratando de preservar la seguridad del vecindario, una seguridad en varias ocasiones por malhechores. Es, por supuesto, un testimonio con el cual uno puede discrepar, ¿no? Porque no olvidemos que la policía le dijo a Zimmerman, no te bajes del automóvil. Si él se hubiera quedado en el automóvil y no hubiera perseguido a Trayvon Martin, la policía habría llegado 10 o 15 minutos después y Martin, con toda seguridad, no estaría muerto hoy. Pero ella hace una defensa de la buena intención de Zimmerman. What did you think of George Zimmerman? I think George Zimmerman is a man whose heart was in the right place, but just got displaced by the vandalism in the neighborhoods and wanting to catch these people so badly that he went above and beyond what he really should have done. But I think his heart was in the right place. It just went terribly wrong. Efectivamente, fue terriblemente trágico, fatal el desenlace. Pudo haberse evitado. Resultó siendo una muerte innecesaria porque el muchacho no estaba agrediendo a nadie ni tenía intenciones criminales. No era un ladrón. Estaba paseando por el vecindario porque su padre estaba visitando a una amiga allí. De modo que si Zimmerman hubiera sido un poco más prudente y hubiera dejado que actuara la policía, esto no hubiera terminado en un baño de sangre. Y por eso Anderson Cooper atinadamente le plantea esta cuestión a la señora del jurado. Le dice, pero ¿por qué se bajó del auto? Si en la conversación telefónica le dicen, no persiga al sospechoso. Do you think he's guilty of something? I think he's guilty of not using good judgment. When he was in the car and he called 911, he shouldn't have gotten out of that car. But the 911 operator also, when he was talking to him, kind of egged him on. I don't know if it's their policy to tell them what to do, not to get out of the car, to stay in their car. But I think he should have said, stay in your car, not, can you see where he's gone? Salvado ese escollo, claro, ella dice que él tendría que haberse quedado en el auto y en eso creo que
es evidente, todos tendríamos que estar de acuerdo en que Zimmerman se propasó, desbordó su propia autoridad. Él no era la policía, era un vigilante voluntario, pero luego ella sí elige creer a la defensa, a Zimmerman, en el sentido de que a él lo atacaron, que Trayvon Martin toma la iniciativa y doblega, subordina físicamente al otro, que era más corpulento y más robusto, a Zimmerman, al punto que ella dice que es posible, aunque no demostrable, que Trayvon Martin en el forcejeo, en la refriega, en la golpiza, haya tratado de sacar el arma de Zimmerman. A mí esto me resulta poco creíble porque era de noche y caía una lluvia copiosa y el muchacho que murió no tenía cómo saber que Zimmerman estaba armado. Tendría que haberlo sabido si Zimmerman le hubiera mostrado el arma y le hubiera dicho deténgase, freeze o algo así, ¿verdad? Pero si no se la mostró el muchacho, ¿cómo podría haber tratado de sacarla? Es una cuestión debatible, ¿no? When George Zimmerman said that Trayvon Martin reached for his gun, though there was no DNA evidence, and the defense said, well, had testimony in, well, it could have got washed off in the rain or the like, do you believe that Trayvon Martin reached for George Zimmerman's gun? I think he might have. I think George probably thought that he did because George was the one who knew that George was carrying a gun. And he was aware of that. You can't say for sure whether or not Trayvon Martin knew that George Zimmerman was carrying a gun. No. So you can't say for sure whether or not Trayvon Martin reached for that gun. Right. But that doesn't make it right. I mean, it doesn't make, there's not a right or a wrong. Even if he did reach for the gun, it doesn't make any difference. How so? Well, because George had a right to protect himself at that point. So you believe that George Zimmerman really felt his life was in danger? I do. I really do. Uno podría alegar desde la discrepancia que si George quería protegerse tendría que haberse quedado en su automóvil y que Martin no persiguió ni atacó a Zimmerman. Fue Zimmerman el que persiguió y en cierto modo emboscó o intimidó a Martin. Por otro lado, a mí me resulta absolutamente inverosímil que Martin, en medio de la espesura de la noche, pudiera distinguir que Zimmerman estaba armado. Probablemente si hubiera sabido que Zimmerman estaba armado, no lo habría golpeado, si en efecto lo golpeó. De modo que yo creo que lo más probable es que Martin se enteró de que Zimmerman llevaba un arma cuando ya la bala lo había penetrado, cuando ya era tarde. Pero claramente esta señora del jurado elige creer a Zimmerman y sostiene que, en opinión de ella y del jurado que absolvió al vigilante, quien atacó, quien golpeó primero fue el fallecido Trayvon Martin. Do you think Trayvon Martin threw the first punch? I think he did. What makes you think that? Because of the evidence of on the tee, on the sidewalk, where George says he was punched. There was evidence of his flashlight and keys there, and then a little bit farther down there was a flashlight that he was carrying. Aun si eso fuera verdad, si es verdad que Martin golpeó primero a Zimmerman, Martin probablemente nunca hubiera golpeado a Zimmerman si Zimmerman hubiera obedecido el consejo, la instrucción de la policía, que fue muy explícita, y se hubiera quedado en su automóvil. O si Zimmerman hubiera bajado del automóvil contrariando a la policía y hubiera mostrado el arma claramente, de un modo que el otro muchacho comprendiera que su vida estaba en peligro y que la lucha que iban a tener ambos era desigual, porque uno tenía un arma de fuego y el otro solo el poder de sus puños. Sin embargo, el jurado, por vía de esta mujer muy inteligente y muy elocuente, que representa a las 6 que absolvieron a Zimmerman, considera que Martin fue el agresor y que el otro, el vigilante, estaba celosamente y con exceso tratando de cuidar el barrio. So you think, based on the testimony you heard, you believe that Trayvon Martin was the aggressor? I think the roles changed. I think George got in a little bit too deep, which he shouldn't have been there. But Trayvon decided that he wasn't going to let him scare him and get the one over up on him or something. And I think Trayvon got mad and attacked him.
Do you... Y entonces, para que la secuencia, la narrativa de lo que ocurrió tenga lógica, tenga consistencia, ella dice que creyó la animación en 3D, que mostró la defensa de Zimmerman. ¿Lo recuerdan ustedes? En virtud de la cual quien agrede y tira al piso y empieza a golpear la cabeza contra el concreto es Martin, y la víctima ya de esa agresión es Zimmerman. When the defense, in their closing argument, played that animation of what they believe happened, did you find that credible? I found it credible. I did. What did you think of the testimony of Trayvon Martin's mother and father? Did you find them credible? I think they said anything a mother and father would say, just like George Zimmerman's mom and father. I think they're your kids. You want to believe that they're innocent and that was their voice, because hearing that voice would make it credible, but that they were the victim, not the aggressor. Y de quién era la voz, a quién correspondía la voz, ella no tiene dudas. How critical, though, was it for you in your mind to have an idea of whose voice it was yelling for help? I mean, how important was that yell for help? I think it was pretty important, because it was a long cry and scream for help, that whoever was calling for help was in fear of their life. Y luego Cooper plantea una pregunta que es absolutamente relevante, capital, y es que ¿cuánto influyó en el ánimo persecutorio de Zimmerman el hecho de que el individuo sospechoso fuese negro, de la raza afroamericana? A los ojos de Zimmerman, evidentemente eso tuvo que disparar las alarmas. Seguramente Zimmerman pensó que esa era una presencia de un forastero, de alguien que no era del barrio. Pero la señora del jurado dice que no, que ellas, las 6 integrantes del jurado, no consideran que hubo una predisposición negativa racial por parte de Zimmerman contra un individuo sospechoso de la raza negra en un complejo de casas más o menos exclusivo. Do you feel that George Zimmerman racially profiled Trayvon Martin? Do you think race played a role in his decision, his view of Trayvon Martin as suspicious? I don't think he did. I think just circumstances caused George to think that he might be a robber or trying to do something bad in the neighborhood because of all that had gone on previously. There were unbelievable a number of robberies in the neighborhood. So you don't believe race played a role in this case? I don't think it did. I think if there was another person, Spanish, white, Asian, if they came in the same situation where Trayvon was, I think George would have reacted the exact same way. Uno puede discrepar, por supuesto, pero quienes tenían la autoridad, la competencia para dirimir sobre la suerte de Zimmerman ya se han pronunciado y lo han absuelto. Y ella dice que Zimmerman observa a este muchacho, no lo reconoce, le parece un intruso en el barrio, cree equivocadamente que es un malhechor, un ladrón. Y en el relato de Zimmerman, Trayvon Martin va caminando, porque su padre le había dicho, déjanos un rato a solas con mi amiga, anda a comprar algo y ya regresas en media hora. Ahora, en el relato de Zimmerman, que ella da por cierto, el muchacho iba mirando las casas con actitud sospechosa. Why do you think George Zimmerman found Trayvon Martin suspicious then? Because he was cutting through the back. It was raining. He said he was looking in houses as he was walking down the road, kind of just not having a purpose to where he was going. He was stopping and starting. But, that's George's rendition of it. But I think the situation where Trayvon got into, him being late at night, dark at night, raining, and anybody would think anybody walking down the road, stopping and turning and looking, if that's exactly what happened, is suspicious. And George had said that he didn't recognize who he was.
Lo que ciertamente no ayudó al pobre muchacho que perdió la vida aquella noche fue que tenía unos antecedentes o un historial de ser un poco díscolo, un poco conflictivo y que solía ser peleón. En el colegio le gustaba pelearse cuando tenía al fin alguna disputa con un amigo. Pero aun si eso era cierto, y si el muchacho era un poco conflictivo y le gustaba irse a las manos, nada justificaba que lo matasen como lo mataron aquella noche, y bastaba con que Zimmerman llamara a la policía y luego no actuara él como el policía. Pero claro, Anderson Cooper le pregunta esto a la señora del jurado. Le dice, pero Zimmerman termina siendo como una especie de aspirante a policía, de policía frustrado. The prosecution tried to paint George Zimmerman as a wannabe cop, overeager. Did you buy that? I think he's overeager to help people. Like the lady who got broken in and robbed while her baby and her were upstairs. He came over and he offered her a lock for her back sliding glass door. He offered her his phone number, his wife's phone number. He told her that she could come over if she felt stressed or she needed anybody. Come over to their house, sit down, have dinner. Not anybody, I mean, you have to have a heart to do that and care, to help people. Esa es una interpretación, que tenía un gran corazón y un gran espíritu de ayuda. Otra interpretación es que estaba un poco obsesionado con el tema, ¿eh? Y quería ser el vigilante voluntario que patrulla a altas horas de la noche buscando algo raro con un arma. Tenía permiso de llevar el arma, y tenía entrenamiento para usarla, pero él ya estaba buscando a alguien sospechoso en un barrio que había sido repetidamente robado. Y cuando reporta que hay un individuo sospechoso a la policía y le dicen, muy bien, allá vamos, quédate en el auto, él sigue haciendo ese trabajo persecutorio. Él ya tenía un celo, una cierta paranoia, unas ganas de atrapar a alguien, de disparar, de apretar el gatillo, que es lo que ocurrió. Pero la señora del jurado elige creerle a él y dice que no tiene ningún sobresalto, ningún temor de que el señor Zimmerman no solo esté en libertad, sino que haya recuperado el arma de fuego con la que interrumpió la vida de Trayvon Martin. People have now remarked subsequently that he gets his gun back, and there are some people who said the idea that he can have a gun worries them. Does that worry you? That doesn't worry me. I think he'd be more responsible than anybody else on this planet right now. Muy bien, esa es la opinión, muy respetable. Este es un país libre y tenemos que aprender a convivir, a cohabitar, aun cuando discrepemos. Yo discrepo de las 6 señoras que absolvieron a Zimmerman. Yo creo que él actuó de una manera muy imprudente, muy temeraria, y que él provocó las circunstancias turbias en las que luego terminó matando a Trayvon Martin. Pero el jurado lo ha absuelto y era muy importante, me parece a mí, escuchar la opinión de una de esas personas que eligieron creer a Zimmerman y que de buena fe, sin ninguna duda, de buena fe, creyeron que quien agredió al otro fue Trayvon Martin. Tenemos que ir a la publicidad. Luego, y cambiando de tema, no se lo pierdan, viene a anunciar su nuevo disco Oveja Negra. Va a estar con nosotros un cantante muy talentoso y muy querido, Juan Rivera, hermano menor de la diva que en paz descanse, Jenny Rivera. Regresamos con él después de la pausa.